Libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer su verso 1 al 7. Así dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Venimos, Señor, necesitados de ti, sedientos de ti, Señor. Convencidos, Señor, que tú eres el que das el verdadero pan del cielo. Convencidos que sin ti nada podemos hacer. Convencidos, Señor, de que nosotros, Señor, no somos nada sin ti, Señor. Por lo tanto, en esta noche, ayúdanos, dando la sabiduría, danos el entendimiento, danos el consejo. Ábrenos el entendimiento para poder comprender toda tu palabra, Señor. En esta hora, ayúdame a predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo que está aquí. Bendice, Señor, a tu hija Carmen Reyes, a tu hijo Adrián, a tu hija Rey, a tu hija Michelle. Fueron a visitar a nuestra hermana Faustina Ramírez Tapia. Bendíceles grandemente, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos y a la familia. Oramos, Señor, por cada uno de los miembros de este ministerio espiritual llamado Dios de la Vida. Los bendecimos a todos con la bendición tuya que enriquece y que no añade tristeza. Aquí está mi vida, Señor. Bendícenos y úsanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Hemos estudiado que el cántico de Moisés es un cántico poético. En Éxodo 15 tú puedes estudiarlo y puedes extraer la riqueza que habla el cántico de Moisés. Los cánticos, ¿verdad? Como los cánticos de Ana, el primer libro de Samuel, capítulo 2, el cántico de Débora en Jueces, capítulo 5, el cántico de David, capítulo 42, capítulo 43. Y los cánticos como el cántico de María, de Lucas 2, el cántico de Zacarías, son cánticos poéticos, pero son cánticos proféticos. Y hemos visto que Dios no solo nos habló por leyes, no solo nos habló a través de promesas, no solo nos habló a través de hechos históricos, sino vemos que Dios nos habla a través de la poesía. Y cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, Proverbios, nos damos cuenta que estos libros poéticos son libros sapiensales porque contienen mucha sabiduría. Proverbios 1:2 dice que es para entender sabiduría y doctrina. ¿Sí? Sabiduría y doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Y oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hemos estudiado, ¿verdad?, que los proverbios hablan acerca de los negocios, la riqueza, la caridad, la ambición, la disciplina, las dudas, la crianza de los hijos, el carácter, el alcohol, la política, la venganza y la bondad. Veamos versículos claves como Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 4:5, que explica, ¿verdad?, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, que ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, claramente, ¿verdad?, se nos hace ver que la mayoría de nosotros no tenemos sabiduría, y por eso, ¿verdad?, el proverbio nos dice: adquiérela, adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, y dice que es mejor que cualquier posesión que tengamos. Dice la Biblia, ¿verdad?, sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aleluya.
y el mal camino, la boca perversa aborrezco. Vean nada más. Sí. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero el temor de Jehová, los que tienen el temor de Jehová aborrecen el mal, aborrecen la soberbia, aborrecen la arrogancia, aborrecen el mal camino, aborrecen la boca perversa. Aleluya. El verso 14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Mira nada más. ¿Sí? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría no solo te da inteligencia, sino te da poder. Poder. Verso 15: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y vea, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú amas la sabiduría te ama a ti. Si tú buscas la sabiduría temprano, la vas a encontrar. El verso 18 dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Vea, riquezas y honra están conmigo, riquezas que duraderas, riquezas que van a durar. La sabiduría dice que su fruto es mejor que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer, vea esto, que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Por eso les he dicho, los hijos de Dios no pueden pasarse toda la vida rentando. Si los hijos de Dios se llenan de sabiduría, van a tener su propio terrenito, van a tener su propia casa, porque dice la Biblia claramente que para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Gloria a Dios. Entonces, Proverbios exalta la sabiduría, exalta la sabiduría, exalta la sabiduría, exalta la sabiduría. Y Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces, Jesucristo es la sabiduría hecha carne. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice que en Cristo fuimos hechos sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sí? Gloríese en el Señor. Hemos visto que aquellos que aman la sabiduría serán bendecidos con larga vida, con prosperidad, con gozo y con la bondad de Dios. Pero aquellos que rechazan la sabiduría, es rechazar a Dios, dice que ellos, ¿verdad?, encontrarán vergüenza y muerte.
Por tanto, el sacerdote nos dará la ley. El profeta nos dará una palabra de Dios. Y el sabio nos dará consejo. ¿Sí? Jeremías 18:18. Jeremías 18:18. Y dijeron: venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ahí está, claramente. Porque no le faltará la ley al sacerdote. El sacerdote debe conocer la ley. Ni le va a faltar al sabio el consejo. El sabio tiene que tener consejo. Ni la palabra de Jehová faltará a quién, al profeta. ¿Ya vio? Tres cosas. ¿Sí? No faltará la ley al sacerdote, no faltará el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ahí está la Biblia. El sacerdote tiene que conocer la ley de su Dios. El sabio tiene que tener el consejo del Señor. Y el profeta, la palabra de Dios. La palabra revelada. ¿Sí? No tiene que faltar la ley al sacerdote, no tiene que faltarle al sabio el consejo y no tiene que faltarle al profeta la palabra de Dios. Así de sencillo. Ezequiel 7:26. Quebranto vendrá sobre quebrantamiento. Habrá rumor sobre rumor. Buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Ve el problema de no estar obedeciendo al Señor. Vea el gran problema. La ley se alejará del sacerdote. ¿Se imagina? La ley se alejará del sacerdote. Los ancianos, que son los sabios, no tendrán consejo. No tendrán consejo los ancianos. Y no habrá respuesta del profeta. No habrá ¿qué? Palabra de Dios de parte del profeta. ¿Se imagina? ¿De qué nos sirve un sacerdote que no tenga la ley? ¿De qué nos sirve un profeta que no tenga palabra de Dios? ¿De qué nos sirve un sabio si no sabe aconsejar? Entonces, es claro que Jeremías 18:18
que ser sabios, porque son los que juzgan y tienen que establecer justicia. Tienen que ser sabios. Entonces, por causa de dejar a Dios, el sacerdote lee la ley y no entiende la ley. Y como no la entiende, ¿cómo la va a enseñar? Dejan al Señor. ¿Y cómo el profeta va a profetizar si dejó al Señor? Dejó al Señor, ¿cómo va a profetizar? ¿Cómo? Si dejó al Señor. ¿Y cómo el sabio va a aconsejar si dejó al Señor? Alguien que se sienta sabio y deja al Señor, déjeme decirle que no es sabio. No es sabio. Podemos dejar todo, pero menos al Señor. Menos al Señor. Menos al Señor. Porque sin el Señor nada somos. Lo que dice San Juan 15:5, separados de mí, nada puedes hacer. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. ¿Te imaginas? Ya estás llorando y vas a llorar más. Rumor sobre rumor. Como ese terremoto, ¿no? Qué cosa tan más tremenda, ¿no? Y al otro día otro. ¿Se imaginan? Rumor sobre rumor. Desgracia sobre desgracia. Ruina sobre ruina. Y buscarán respuesta del profeta. ¿Pero qué? El profeta no tendrá la palabra, porque el profeta dejó al Señor. ¿Cómo va a tener la palabra del Señor el profeta que dejó al Señor? Va a tener palabra del mundo. Va a tener palabra de su corazón, pero no del Señor. Por eso los profetas no pueden alejarse del Señor. Tienen que ser como dice Elías: yo soy Elías que estoy delante del Señor. O sea, ¿con dónde están? Delante del Señor. ¿Cómo está un profeta? Buscando el rostro del Señor. ¿Cómo va a tener palabras si no busca el rostro del Señor? Y qué feo es que la ley se aleje del sacerdote. O sea, la ley dice: nos vemos, yo contigo no quiero nada. La ley se aleje del sacerdote. ¿Se imagina? Y de los ancianos, el consejo. ¿No saben qué hacer los ancianos? ¿Para qué se nos fue dando este libro? A Israel, ¿por qué se le conocía al pueblo del libro? Porque estaba la ley, estaban los profetas, estaba ¿qué? El consejo. Todo está en la Biblia. La ley, la palabra y el consejo. La ley, la palabra
Mire lo que dice la Biblia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Por qué vamos a dar un consejo de nosotros si tenemos las escrituras? Tenemos la palabra. No, pero ¿sabes qué? Que no, ya no hay que dar la palabra porque como que la gente no agarra la onda. Mejor hay que decirles algo de nosotros. Pues no. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Chequen esto. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Así. ¿Te imaginas? Si los que estamos al frente no dirigimos con sabiduría, el pueblo caerá. Si no enseñamos la escritura, y enseñamos costumbres, enseñamos tradiciones, enseñamos mandamientos de hombres. ¿Sabía usted que en muchas iglesias, para que se quede la gente, le dan un ministerio y ya lo comprometen? Sorprendente, 3 cultos y ya lo ponen a dirigir. Sorprendente. Lo hacen presidente de varones. Le dan un cargo. No, pues ya le toca la ofrenda. No, pues ya con eso, ya no tiene que ofertar. No, pues ayúdanos en la alabanza. O sea, ¿cómo? Apenas los conocieron y ya los están poniendo. Si nosotros que nos conocemos cada regada que hacemos, cada regada que nos conocemos ya de años, ya nos conocemos. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho a su propia opinión. No, vamos a hacer así, aunque no sea conforme a la Biblia. Pero el que obedece el consejo es sabio. Verso 19 de ese mismo capítulo dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Pueden echar todas las mentiras que quieran, pero no durará. Pero el labio verdadero permanecerá ¿qué? Para siempre. Proverbios 19, 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu
pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero mire, por eso tenemos la Biblia. Mas el consejo de Jehová permanece. 28-26 de Proverbios. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Caminemos en sabiduría. No confiemos en nuestro propio corazón. Confiemos en Dios. En Dios. Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Mira, cuando hablas con sabiduría, joya preciosa. 24:6 de los Proverbios. Porque con ingenio hará la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Quieren hacer las cosas ustedes solos? No creo que esté bien. Verso 5, para que le entiendan bien el texto. El hombre sabio es fuerte. 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 ¿Sí? El hombre sabio es fuerte. Y de pujante vigor el hombre docto. No más. ¿Cuánto vigor tiene una persona doctorada en la Biblia? Un doctor de la Biblia. ¿Cuánto vigor? Hermano, es que es claro. O sea, para que sea un doctor tuvo que haber estudiado muchísimo. Sí, amén. Y se imagina lo que logró hacer que él estudiara mucho la escritura. Le dio vigor. La palabra le dio fuerza y vigor. La palabra le dio salud y vigor. La palabra le dio fuerza. 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 Lees la palabra, ¡fum! Te da fuerza. Te da salud espiritual, te da salud sentimental y te da salud física. La palabra. La palabra dice ahí de Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas y tuétanos. La palabra bendice el espíritu, bendice el alma y bendice todas las coyunturas, los tuétanos, los ligamentos, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. El hombre sabio es fuerte, de pujante vigor el hombre docto. Fuerte, un vigor. Pero es la palabra la que le está dando la salud, es la palabra lo que le está dando la fuerza, es la palabra la que le está dando el vigor. Sí, amén. Es la palabra. Dicen, no, pues es que, ¿para qué leemos la Biblia? Y por eso están todos enfermizos. Están todos enfermizos.
¿Y por qué me enfermé, hermano? Pues, si la palabra les da salud. ¿Y por qué me ha ido mal, hermano, en los negocios? Si la palabra es para que te vaya bien en los negocios. ¿Y por qué no puedo prosperar? Si la palabra es para que prosperes. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, con ella no añades tristezas. Ahí está. Y la palabra, ¿verdad? Es lo que necesita la iglesia, la palabra. Necesitamos la palabra. No necesitamos ver un partido de fútbol, necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos ver novelas, necesitamos ver la palabra. La palabra. No necesitamos ver nuestro horóscopo para ver cómo nos ven mañana. Lo que necesitamos es la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Pero vea, el hombre sabio, ¿cómo es? Fuerte. El hombre sabio es fuerte. El indocto, de pujante, vigor. El hombre docto, no indocto. El hombre docto. El indocto es el que no sabe nada. El docto, el que sabe todo, todo sabe. De todo lo que le preguntes sabe. De todo lo que le preguntes. Hoy lo peor que nos puede pasar es que nos pregunten, no sepamos qué decir. Hermanos, ¿cómo ve esto? Ay, hijo, pues ni sé. No sé de eso. Tenemos que aprender. ¿Sí? Por eso precisamente hasta los hombres sabios son bien trabajadores y los hombres doctos son bien trabajadores. Igual las mujeres. Las mujeres sabias son bien trabajadoras. Las mujeres necias son flojas, 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 flojas. Flojas, pero con ganas, Con la comida se mueren ya de cansancio. No, es que hice de comer. Ya. Ahí está. Sí, pero vea. Y la mujer sabia edifica su casa. Sí, a ver. La necia solita destruye el hogar. Proverbios 14:1. ¿No? Entonces el hombre sabio es fuerte. Son bien trabajadores. Son trabajadores. Las mujeres son bien trabajadoras. Los necios son flojos con ganas. Mañana voy a trabajar. Mañana. Además, tengo 50 pesos ahorrados. ¿Se imaginan 50 pesos? No, qué horror. Además, nos ayuda mi mamá. Me ayuda mi mamá.
Y de verdad que la gente que no le gusta trabajar, y pobrecitos, cuando van casi lloran. Y cuando el trabajo es algo que tienes que disfrutar, al menos yo disfruto mi trabajo. Por eso no se me hace pesado. Y soy de los que digo, está esto bien difícil, está esto bien fácil, mejor hago lo difícil primero. Yo soy así. Primero lo difícil, lo fácil al último. Así. Entonces, iglesia, seamos sabios para que seamos fuertes. Seamos doctos para que seamos de pujante vigor. Y teniendo esto, verso 6, con ingenio harás la guerra. Con ingenio harás la guerra. Entonces el hombre sabio y el hombre docto son los que pueden hacer guerra al diablo. Gloria a Cristo. Son los que le pueden hacer guerra a los demonios. Sí, amén. Son los que pueden hacer liberaciones. Gloria a Cristo. Son los que pueden echar fuera demonios en el nombre de Jesús. No, eso no, a eso yo no me dedico. A mí no me gusta eso está, es muy cansado. ¿Verdad? Me dice un hermano, no, pues vino el pastor a ungir la casa, oró y ungió. Al otro día me llamó, hermano, ya ni me vuelvas a decir que vaya a tu casa porque no pude dormir toda la noche. Me atacaron muchos demonios. ¿Qué pasa? Hasta mi esposa dijo, pero ¿para qué fuiste a esa casa? ¿Para qué fuiste? Vean nomás, no pueden hacer guerra espiritual. No pueden hacer guerra. No pueden hacer guerra. Porque solo el sabio y el docto son buenos para hacer guerra espiritual. Gloria a Cristo. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Así de fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya se acabó el tiempo. Entonces, iglesia de Dios, se necesita la sabiduría grande. Entonces, el sacerdote tiene que conocer la ley. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo estamos. Romanos. 10 minutitos y nos vamos. Vamos a ver, Romanos, creo que es el capítulo 2. Romanos 2:13 en adelante. ¿Sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Entonces aquí, en el verso 13 nos habla
nos habla de la obra de la ley, nos habla de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Hacedores de la ley, no para salvarnos, sino para que al hacer las obras, al hacer lo que dice el Señor, nos va a bendecir el Señor. ¿Sí? Y la obra de la ley es un error porque quieren hacer obras para salvarse cuando nosotros ya somos ¿qué? Salvos por gracia. ¿Por la gracia de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Por eso Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Sí? Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. No solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. ¿Sí? No son los justos los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Esto no tiene nada que ver con las obras de la ley. Estaba estudiando que el Señor Jesús lo que prohibió fueron los mandamientos de hombres. Entonces, una cosa es la ley, fíjense bien, una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación de la ley. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Como en la ley se prohíbe que comas cosas sacrificadas a los ídolos, como se prohíbe que no tengas contacto con muertos, como se prohíbe que no comas cosas con sangre, ¿sí? O sea, eso es lo que enseña la ley. Entonces, los maestros de la ley, fíjense bien, pusieron un cerco a ese mandamiento. Pusieron un cerco. ¿Sí? ¿Cuál es el cerco? Bueno, pues para que nadie del pueblo de Dios se contamine con ídolos o con muertos o con cosas inmundas. ¿Sí? Entonces, no saluden a ningún gentil y no entran a la casa de ningún gentil. En la Biblia, ¿dónde dice que no saludes a ningún gentil? ¿En la ley dónde dice? ¿En la ley dónde dice que no vayas a la casa de ningún gentil? Fíjense bien. ¿Por qué Jesús va a ir a la casa de un gentil a sanar al enfermo? ¿Por qué va a ir? Mateo 8. ¿Sí? Mateo 8. Verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué vale con Jesús? ¿Qué dice Jesús? Yo voy a ir.
a la casa de ese gentil, de un centurión romano. ¿Vean? Jesús iba a quebrantar la ley por ir a la casa de un gentil. ¿Está bien? ¿Ve? Pero la interpretación de la ley fue lo que se estaba enseñando y no se estaba enseñando la ley. Y había dos escuelas. En el tiempo de Jesús había dos escuelas, la de Shemaí y la de Gilei. Dos escuelas, ¿sí? De interpretación bíblica. La de Shemaí, no, estaba todo era pura interpretación rabínica, no enseñaban mandamientos sin interpretación rabínica. Y eran legalistas a más no poder. La de Gilei era una iglesia que enseñaba los mandamientos y enseñaba, ¿verdad?, a tener una mente abierta. Una mente abierta que ¿qué? No, pues no somos el pueblo, pero también Dios quiere salvar a los gentiles. Shammai decía, no, los gentiles no. Gilei decía, los gentiles sí. Estaba estudiando que de esas escuelas salió ese gran hombre, Gamaliel, el maestro venerado, pero él salió de la escuela de Gilei. ¿Sí? Y de ahí salió Pablo. Por eso quiero que se pongan a estudiar. Cuando estudia, ¿verdad?, a Shammai y estudia a Gilei. Y si tú vas a entender la escritura como la explicaba Pablo, tú tienes que ir a la escuela donde él se graduó. ¿Sí? Y la escuela donde a él le preparan es la escuela de Gilei. Por eso muchos no entienden la ley, porque la ven con los ojos de Shammai. Una pesada carga, la ley es una pesada carga. ¿Sí? Cuando le doy un mandamiento, primera de Juan 5, le doy un texto. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Primera de Juan 5. Y a ver, ¿qué me dicen ustedes a esto? 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos y amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. ¿Sí? ¿En qué conocemos que amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos. Ahora chequen el verso 3. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y vea que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan de los mandamientos de Dios? Que no son carga, no son difíciles, no son difíciles. Sus mandamientos no son gravosos.
¿Sí, hermanos? ¿Qué pasa? Los mandamientos no son gravosos. Ningún mandamiento te hace daño. Ninguno. Ningún mandamiento te hace daño. Ningún mandamiento hace daño. En ningún mandamiento de Dios te afecta en nada. Ningún mandamiento de Dios te perjudica. Ningún mandamiento de Dios es difícil. No es gravoso, nada, está bien difícil. Está bien difícil, nada, ¿cómo crees? Eso no. Ningún mandamiento de Dios te va a afectar. Ningún mandamiento de Dios te va a robar. Todos los mandamientos están diseñados para bendecirte. Para bendecirte. Último texto para que ya nos vayamos a casa. Mañana le seguimos, si ya nos está bien. Proverbios 28:9. ¿Qué me dice de ese proverbio? Proverbios 28:9. Vea lo que dice este proverbio. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Ya se fija? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es claro. Es claro la Biblia. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada? Matricidas, patricidas, secuestradores. ¿No? ¿Sí? Si tenemos tiempo lo leemos, si no ya se lo suele de tarea. Vamos a ver Timoteo. Primera carta de Timoteo 1, 8 al 10. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Buena. ¿Qué está diciendo? Que la ley es buena. Sabemos que la ley es buena. Sí, amén. Si se usa como legítimamente. ¿Sí? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley, Pablo está diciendo que es buena. Si se usa como legítimamente. Si se usa legítimamente, ¿qué quiere decir? Que si tú comes legítimamente, ¿qué va a hacer eso?
Si descansas legítimamente, ¿sí? Va a ser para tu provecho. ¿Sí? ¿Sí? Si descansas. Si cumples el mandamiento de no robar, no robaré, ¿qué va a pasar contigo? ¿En qué te va a afectar ese mandamiento? Nada. Te va a librar de estar en el ministerio público. Sí, amén. Y te va a librar de que te lleven ahí a Bolsicico. Te va a librar. Te va a librar de que estés en la cárcel. Sí, amén. Te va a librar de que en la cárcel te peguen. Sí, Te va a librar de que en la cárcel estés diciéndole a tu familia que traigan 500 pesos, porque si no te van a golpear. 500 cada 8 días para que no te peguen. Ahí abajo. Entonces, si se usa legítimamente, Sí, amén. no levantarás falso testimonio. Si lo usas legítimamente, ¿qué va a pasar? Eso es para mí. Pero si te gusta estar, dale hermano acá, la hermana allá, que los hermanos esto. Va a cargar contigo. Entonces, eso es pecado. Sí, amén. Sí, amén. Eso es pecado. Nosotros fuimos llamados a ser embajadores de la reconciliación, o fuimos llamados a ser demonios para estar acusando a los hermanos. No. La reconciliación. Sí. Entonces, pero vea para qué fue dada la ley. La ley es buena. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sí, amén. ¿Sí? Entonces el sacerdote tiene que conocer la ley. Amén. Sí, amén. ¿Dónde habla la Biblia sobre los irreverentes en la ley? Los profanos en la ley. ¿Verdad? Los patricidas y matricidas, ¿a poco lo hablan en el Nuevo Testamento? No, lo hablan en la ley. Para los sodomitas, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos acerca de los sodomitas. No encontramos. No. Si le doy Gálatas, manifiesto son las obras de la carne, Gálatas 5, 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, celos, contiendas, envidias, borracheras, orgías, pero no hay sodomitas. Hoy son tan sabios que dicen, no, pues yo fumo marihuana porque la Biblia no dice que está prohibido fumar marihuana. Denme un caso donde dice que no fume yo marihuana. Somos templo del Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Sí? Sí, amén. Pero Judas lo dice. Judas lo dice. Entonces, iglesia, ¿dónde está eso de que sí podemos tomar poco vino, nada más 2 o 3? No. Entonces, ¿qué hay del texto de 1 Corintios 5? Que poca levadura leuda toda la masa. Sí, amén. Tenemos que estudiar la ley, conocer la ley. Sí, amén. ¿Sí? Estaba yo viendo que de los 613 mandamientos, ya no tengo tiempo para dárselos. Yo creo mañana se los explico. De los 613 mandamientos de la ley, David dijo que eran muchos y los resumió en 11. 11 mandamientos. David. 11 mandamientos nada más. Dijo David, no, son un montón. 613
Y Habacuc nada más puso un mandamiento. Habacuc. Y estaba estudiando que Jesús solo nos pidió dos cosas. ¿Sí? Y Shammai quería 18 cosas para que fuera hijo de Dios. 18 requisitos. 18. Y cuando cumplían los 18 requisitos, decía, todavía no se sientan tan seguros. ¿Se imaginan? Iglesia, 11 mandamientos, dijo David, con 11 mandamientos. ¿Quién entrará? El que haga estos 11 mandamientos entrará al cielo. 11 mandamientos. Lo resumió en 11. Jesús lo dejó en 2. Habacuc en 1. ¿Y cuántos han leído Habacuc que dice, mas el justo por su fe vivirá? No por la fe. Una cosa es la fe y otra cosa es su fe. ¿Por qué vas a vivir? Por tu fe. Por tu fe. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. No la mía, la tuya. Tu propia fe. El justo por su fe vivirá. ¿Qué pasó con Nínive? Rápido, porque ya nos vamos. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Por qué los perdonó el Eterno? ¿Por qué los perdonó? ¿Por qué? Se arrepintieron. ¿Pero qué le dijo Dios a Jonás? ¿Qué le dijo? Iba a ser destruida. Le dijo, ¿cómo los voy a destruir? Si no tienen la ley, no tienen la ley, no tienen cómo guiarse. El Señor le dijo a Jonás, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No tenían qué? La ley. Por eso el Señor dijo, no, pues ya se arrepintieron, ya. Ya. Pero a Jerusalén, ¿por qué no le retuvo el castigo? Porque conocían la ley y qué, y se la brincaban, decían, no, pues Dios dice que no adoremos ídolos, tráiganse al Moloch, tráiganse al Quemos, tráiganse a Astarot, tráiganse a la Cera, tráiganse, ¿verdad?, a todos los que se puedan. Y mira, les voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es lo peor que puedes hacer tú o yo? Lo peor que podemos hacer es adorar un ídolo. Después de haber conocido al Todopoderoso. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la palabra. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza en esta noche. Estamos enviando saludos y bendiciones a la señora Rey Ramírez, que está allá en Puebla, en Tehuacán, Puebla, con el hermano Damián, con Areli, ¿verdad? Y no sé quién más haya ido de ellos. Los bendecimos a todo el ministerio espiritual llamado Ríos de Agua. Dios les bendiga a todos en el nombre